Para este ejercicio quiero aprovechar y nombrar, yo tomé en algún momento un curso de Kubernetes de principiante a experto. Ese fue en Udemy. Me gustó mucho un curso que planteó un pelado que se llama Ricardo González, eh, que sigue una dinámica bastante interesante para aclarar varios de los temas de los procesos de Kubernetes. Y pues nada, quería darle los créditos porque pues un poco seguí su dirección, que me parece que es un poco sencilla. Em, lo primero que quiero mencionarles es que hablamos de que la unidad mínima dentro de Kubernetes es el pod, ¿sí? Básicamente digamos, lo que nosotros estamos exponiendo constantemente es una cajita en donde vamos a almacenar todos los contenedores que tienen nuestras aplicaciones o lo que queremos que hagan nuestros servicios. Para ello, pues obviamente ya hay documentación al respecto de pues si detrás está Docker, pues toda la estructura y composición de Docker, pues tenemos un espacio muy corto de una hora para tratar de dar una vuelta, entonces no voy a entrar en detalles a explicar el- como la composición muy específica ya de lo que es un Docker y su pod, pero lo que quiero de alguna manera es mostrarles el ejercicio de levantar un pod, jugar con un pod, después trabajar con una réplica, después trabajar con un deploy y cuáles son sus características más relevantes. Esto pues de alguna manera nos guiará a entender un poco la dinámica del juego de Kubernetes. Este es un mundo bastante grande, luego voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda en términos de nuestro desarrollo. ¿Listo? Bueno, lo primero que estaba revisando aquí es que no tengo ningún pod andando, tengo en mi máquina una Mac conectada con Docker Desktop para Mac. Y lo que vamos a tratar de hacer es de alguna manera evidenciar lo que está sucediendo detrás de nuestro servicio. También habilité una aplicacioncita muy sencilla que es K9S, la usamos dentro de la compañía como para poder evidenciar más fácil lo que está sucediendo detrás de cámaras. Entonces, por un lado, pues vemos que en el ejercicio yo no tengo ningún recurso montado, ningún pod asignado. Y en el ejercicio en K9S, efectivamente mirando los namespace específicamente de Docker Desktop, no tengo tampoco ningún pod. Obviamente están los pods del máster principal, pero pues eso no nos interesan para el ejercicio. Entonces, lo normal es que nosotros procedamos, ¿sí?, a crear pods a través del CLI. Voy a crear aquí un pod que, que está utilizando la imagen de NGINX, que es una imagen de las más sencillas dentro dentro de los servicios de HTTP, pues para poder montar páginas, frontend o cualquiera de estos. Entonces aquí lo que hicimos con este ejercicio fue disparar un comando para crear ese pod basado en tal imagen. Si ustedes notan, como les decía, el API está detrás, el API que está haciendo básicamente recibiéndome este cube, el cube se transforma y me lo vuelve un JSON y es el que recibe directamente el master, que es el que empieza a procesar detrás. Entonces, pues esta es la línea de comandos relativamente sencilla. Sin embargo, pues aquí ya podemos ver qué es lo que sucedió con el pod, ¿cierto? Podríamos utilizar el método de eh, la línea de comando kubectl getPods para ver que efectivamente ya se me creó el pod, está en este momento corriendo. Se creó hace aproximadamente 48 segundos. Si queremos ver un poquitico más de detalle, entonces el sistema ya no solo me dice que está corriendo una instancia de ese pod,
y efectivamente incluso me da la IP en la que está, la que le asignó a dicho pod, y está en el nodo de Docker Desktop como les había mencionado inicialmente. Si vemos en este ejercicio, levanté otro pod, ¿sí? Me informa que está en proceso de creación y pues aún no lo ha terminado. Sin embargo, si yo lo miro en CanoS, ya me lo refrescó. En este momento ya lo tiene arriba, tiene levantado. Entonces lo interesante de este ejercicio es que por una línea de comandos podemos empezar a arrancar y a montar pods, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber efectivamente qué características tiene ese pod, entonces vamos a darle aquí pod test. El describe es un comando que me ayuda a informarme un poquitico del pod que tengo trabajando, qué características mínimas tiene. Nosotros podemos verlo vía YAML o vía describe, y en el describe como que está el resumen, entonces nos sirve mucho para saber efectivamente, por ejemplo, el namespace en el que se encuentra, cómo se llama el pod, ¿sí? La IP a la cual se le asignó, ¿sí? El contenedor pues en el que o los contenedores que están corriendo dentro de él. ¿Qué otra cosa interesante? Este tema de los eventos, efectivamente me está contando desde que lancé la petición, que fue lo que él hizo. Inicialmente pues se conectó con Docker Desktop para aprovisionarlo a través del scheduler, como lo ven aquí, que es como la primera acción que él siempre tiene. Después va y me busca la imagen, me dice que la imagen ya está presente dentro de la máquina, no tuvo necesidad de bajarla. Y finalmente me disparó la creación del contenedor, ¿cierto? Y me lo arrancó. Y todo lo pudo hacer relativamente sin ningún problema. Entonces ya tenemos un pod ahí trabajando. ¿Listo? Si nosotros queremos ver si está trabajando como es un pod, está aislado, pues obviamente tendríamos que conectarnos al pod. Entonces para eso podríamos hacer un kubectl y vamos a decirle que este es el pod test. Voy a entrar con línea de comando de sh. ¿Listo? Entonces entré al pod, voy a hacerle un cure a la IP interna del pod 10.1.0.104. Y efectivamente me está respondiendo la página principal de ese pod. Sí, esta es una forma que podríamos fácilmente identificar si está trabajando nuestro pod y cómo lo está haciendo. ¿Sí? De la misma manera pasaría con el otro pod que subimos la imagen exactamente igual. Podríamos hacer cosas locas, como por ejemplo tratar de decirle al sistema que me levante un pod de una imagen que aparentemente, si ustedes notan, le acabo de colocar X, que aparentemente no existe, ¿sí? Bueno, me sacó el primer error y es que la imagen ya existía la 1. Entonces vámonos con la 2. Entonces él me dice, listo, ahí se lo creé. Sin embargo, si vemos aquí, él está tratando de levantar esta imagen 2, y el estatus que me está dando es que el image pool backup es un estado de que él está tratando de bajar dicha imagen, pero no la está logrando encontrar, ¿sí? Pareciera que la imagen no existe, ¿sí?
Entonces le acabo de preguntar a kubectl que, pues, que me cuente un poquitico qué es lo que está pasando, ¿sí? A través de la instrucción logs. Dígame, con los logs que se están generando en este momento, dígame qué está sucediendo. Y lo que me está diciendo es que hay un error eh, eh, tratando de el contenedor 2, pues hay un error con el contenedor 2 y lo que está es tratando de esperar pues de recoger la imagen, pero pues no la puede obtener. Eso es una forma, por ejemplo, para poder identificar qué es lo que está sucediendo con los pods. Y efectivamente pues el sistema está un poquito loco. Entonces, eh, nada, no lo pudo hacer. Vamos a hacer un delete. A veces si no escribe en el comando no funciona, no sé por qué. Listo. Entonces le dije a kubectl, bueno, si ese pod no se puede levantar, por favor, sáquelo del ejercicio. Ya me lo sacó. Voy a sacar el otro que tengo por aquí. Bueno, acabo de darle una instrucción y es, bueno, quiero ver no solo el scribe, sino quiero ver el YAML que él me generó. Yo sencillamente le mandé una instrucción muy sencillita y era que me levantara un pod con NGX y pues nada. Ahora, si yo entro a mirar ese pod que él me levantó, pues me da toda la información a través de su YAML, ¿sí? Me dice efectivamente que es un pod, que es el nombre del pod, se llama pod test. Pues me da toda la estructura, incluso las especificaciones del contenedor, que es un NGX, y me coloca los valores por defecto. Por ejemplo, en mi más pool policy me dice que lo intente si no lo encuentra presente localmente, que lo intente bajar desde el pool. Bueno, y aquí hay un sinnúmero de atributos que son supremamente relevantes, como por ejemplo el IP interna que le asignó, o el host que está haciendo es el que se está encargando de levantarlo dentro del clúster principal, eh, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, pues nosotros ya tenemos un pod aquí trabajando. Y vamos a ver qué otra información sería interesante contarles de los pods. Bueno, les cuento. Hay unos, o sea, si ustedes analizan o empiezan a mirar documentación, por lo general uno no utiliza los pods para aprovisionar en Kubernetes, uno utiliza otro tipo de componentes, eh, como son efectivamente los deployments. Eh, pero, ¿por qué no los utiliza? Realmente hay tres escenarios donde los pods no son un tema, o sea, donde realmente empezamos a tener problemas con los pods. Uno de ellos es que si ustedes miraron ahorita, yo me puse en la tarea de borrar los pods. Ahorita voy a borrar este que me queda, el pod test. ¿Sí? Lo estoy borrando. En este momento mira que lo está haciendo, lo estoy viendo en caliente. Efectivamente el sistema me está sacando, me está terminando el pod. Si eso sucede, mire, me lo sacó. ¿Uno qué esperaría? Pues venga, recupéreme el pod porque de pronto fue que se cayó por algún imprevisto, alguna vaina. No, pues
Si yo estoy creando pods de manera directa y los borro, él no tiene cómo gestionar eso, ¿sí? Los pods, pues, en la práctica no se replican, ¿sí? Ellos no tienen la posibilidad o la potestad de levantarse de manera especial, ¿sí? Y los pods tampoco se pueden actualizar a sí mismos. O sea, yo no puedo entrar a un YAML de un pod específico y ponerme la tarea de cambiarle algún atributo y permitirle que se levante. Entonces voy a mostrarles aquí, por ejemplo, un pod basado en YAML. Nosotros los hemos hecho en el CLI y ahora lo vamos a hacer con YAML. Una forma sencilla de hacerlo, hay unos plugins, por ejemplo, en Visual Code que permiten gestionar, voy a ponerle aquí pod XY, ¿sí? Punto YAML. ¿Sí? Y este, como tiene una extensión .yaml, si yo le digito pod nomás, el sistema ya me da la estructura de cómo debo organizar o armar el modelo para levantar un pod, ya no vía CLI, sino vía un manifiesto. Estos manifiestos son supremamente interesantes porque nos ayudan a gestionar mucho mejor los recursos, a identificarlos, a poder tomar decisiones incluso de gestión de código, tener versionado precisamente los cambios que nosotros estamos haciendo constantemente. Entonces, al tenerlo en un YAML y tenerlo en un repositorio en GitHub o en cualquiera de estos, pues tenemos la posibilidad de tener la versión 1, la versión 2, la versión 3 de dicho YAML y podemos conocer dentro de la historia qué es lo que está sucediendo. Entonces, tiene esa gran ventaja, además, que pues obviamente una línea de comandos es muy compleja, un manifiesto le permite a uno colocar cualquier cantidad de atributos y características dentro del sistema. Entonces, lo importante aquí es que cuando yo creo el YAML, pues normalmente hay una estructura ya más o menos definida para cada uno de estos. ¿Dónde las encontramos, muchachos? Cuando quieran buscar cualquier cosa, normalmente podemos abrir la página de kubernets.io en Google y decirle Kubernetes pod, por ejemplo. Con eso es más que suficiente, vamos a una definición del manifiesto de pod y lo podemos copiar y pegar. No tenemos que aprendernos esto al pie de la letra porque difícilmente, de por sí los manifiestos tienen demasiadas condiciones, uno difícilmente se aprende las cosas. Lo más fácil es navegar a través de internet y tener la posibilidad de jugar, por ejemplo, acá. Está lento mi internet. Estoy sintiendo algo de lag en el servicio, me parece. Muchachos, estoy sintiendo algo de lag, creo. Listo. Entonces, les estaba comentando, dentro de toda la documentación de Kubernetes, ustedes pueden encontrar absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, les estaba mencionando, qué pena que está pasando un avión.
Entonces, normalmente cuando construimos un manifiesto, en este caso, por ejemplo, el pod, el manifiesto empieza siempre por el API version, ¿sí? Y aquí está versión 1. Voy a mostrarles aquí. Aquí están las diferentes versiones que tiene el sistema, ¿sí? Versión 1 y demás, incluso hay versiones alfa y hay versiones beta en varios de los escenarios. Recomendación, muchachos, siempre que vayan a utilizar, traten de utilizar desde las betas en adelante, que normalmente las betas ya son públicas, ya las están utilizando un grupo grande de personas, luego son confiables. Las alfa no, las alfa están en proceso todavía de prueba, no se recomienda que se utilicen en versiones de producción. Luego, invitación a que si las van a utilizar, las utilicen solo para ambientes de prueba y revisar algunas funcionalidades que quieran, pero traten de no utilizarlas a lo máximo. La invitación también que hacen en la página es siempre cojamos las alfa para meterla y meterla, y que en la medida que haya más gente, ellos las pueden casi que lanzar ya beta en algún momento. Entonces eso uno, hay que mirar la versión del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en el pod dice versión 1, donde podemos revisar eso. Entonces lo revisamos con otra instrucción que es resources. Entonces, en este específicamente me dice cada uno de los recursos que nosotros estamos levantando. Tendríamos que tener el API Group y dentro de ese la versión. Si no tiene dentro del API Group nada, asumimos siempre que es versión 1, ¿sí? Como único dato. Entonces, ¿para qué es importante este? Este es importante porque me dice el nombre del servicio, en este caso pods, o sea, de la clase, realmente es el que utilizamos ahí. El nombre corto podemos usar po, no tiene API Group, no está dentro de un grupo, ¿sí? Y aquí importante el kind. El kind es pod, en este caso, si nosotros miramos, pues es el que debemos definir en este pedacito, ¿sí? Importante, pues obviamente dentro de la metadata el nombre, este va a ser el nombre del pod y algunos labels. Ya después miramos esos labels, cuáles van a ser las consideraciones que se necesitan para el tratamiento, o para qué nos sirven los labels. Tienen unas posibilidades bien interesantes. Entonces esto me define el pod, y estas ya, que son las especificaciones, me definen la estructura o los recursos que yo voy a utilizar para el pod. Entonces en este caso yo voy a determinar cuántos contenedores voy a meter. Puedo meter 1 a n. Se recomienda siempre tener un contenedor por pod, o sea, no llenar o hacer casi que un desarrollo en un pod donde yo le pongo mi frontend, mi backend, mi servicio de utilitarios y demás, todo en un pod. ¿Es válido? ¿Se puede hacer? Claro que sí, y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando uno está moviendo aplicaciones, a veces hasta monolitas, donde no puede uno separar muchas cosas, se pueden tener varios contenedores, o los contenedores propios ya de gestión que a veces uno levanta, ¿no? Uno puede levantar un contenedor proxy y demás para hacer otro tipo de gestiones. Entonces, importante eso, pues obviamente al contenedor hay que darle un nombre, la imagen que se va a enganchar, de donde pues, es el dato más importante. Si es, lo normal es que sea una imagen construida para un servicio, entonces nosotros tuvimos que haber hecho un desarrollo, montamos la imagen, esa podrá venir de un CRI, o en su efecto pues de Docker Hub o cualquiera de estos. Los recursos que va a tener ese contenedor, ¿cuáles son? Entonces aquí se dan los límites tanto de memoria como de CPU, cuánto es lo mínimo que él deberíamos asignarle o Kubernetes debe asignarle para que pueda trabajar de manera normal. Y adicional, pues obviamente estos serían como los datos mínimos, incluso el puerto en el que va a responder ese contenedor. ¿Listo? Eso en líneas generales es como la instrucción más importante del manifiesto de un pod. Aquí tengo uno supremamente sencillo. Este me dice que lo único que voy a levantar es una imagen de Nginx, ¿sí? Es lo único que tengo. Entonces voy a levantar la imagen. Cuando yo trabajo con manifiestos, a diferencia del CLI, entonces yo puedo utilizar kubectl o debo usar kubectl, ¿sí?
utilizo el comando apply. Entonces con el comando apply y "-f" para forzar, le doy el nombre del YAML que voy a levantar, y lo que hace el sistema es ejecutar el manifiesto. Entonces si yo miro aquí, ya me está corriendo un pod que se llama pod HEB, HEB de Héctor Enrique Becerra, mi nombre. Vamos a mirarlo aquí. Es el nombre que yo le di a mi pod, ¿sí? Y me está corriendo una imagen de NGX, entonces podemos verla, ¿sí? Aquí, digo con el describe. Entonces aquí vemos que tenemos una imagen de NGX. En este punto tenemos obviamente la IP que me asignó. Importante tener en cuenta que cuando yo trabajo con pods, dentro del ambiente de los pods, todos los contenedores que pertenecen a ellas comparten la IP, comparten el host y comparten, hay otro dato que comparte, la red. Entonces esos tres son importantes que todos los tres lo compartan porque es la manera en que se pueden comunicar los contenedores dentro del pod. ¿Listo? Entonces ya con esto pues ya levantamos un pod a través del YAML. Voy a mirar, aquí tengo otro pod. Cuando yo creo un manifiesto, si necesito levantar más de un pod, lo puedo hacer colocando estos tres guioncitos. Eso me permite configurar un nuevo recurso. Entonces aquí hay otro recurso adicional, hay otro pod, y aquí hay otro pod. Hay tres pods en este ejercicio. Entonces voy a levantar ese. En este caso tenemos los tres pods. Si yo hoy miro, hago un get pod, tienen que estar los tres del último YAML que acabé de levantar y el primero, ¿cierto? De esta manera pues puedo verlo también aquí en K9S de una manera un poco más iterativa. Si yo quiero destruir dicho spot, entonces hago un delete en vez de un apply. Y de esta manera, lo veo aquí, él me está borrando el manifiesto que contiene precisamente los tres pods y solo me va a dejar el primero, ¿sí? Entonces es una forma sencilla de verlo. Listo. Entonces, de esta manera podemos entender un poco cómo funcionan los manifiestos, cómo funcionan los pods, qué características son las más relevantes y cómo se enganchan obviamente con los contenedores. Sin embargo, si ustedes notaron, yo acabo de destruir un manifiesto y se borraron todos los pods. Y si estuviéramos en el mundo real, en producción, esto sería muy sencillo, porque pues uno lo que esperaría es que si algo se cae, se pueda levantar nuevamente, ¿cierto? En ese escenario, los pods no me permiten a mí, no me ayudan a la gestión efectivamente de levantar copias de dicho pod, ¿sí? Para eso existe otro componente que se llama el replica set.